que hoy, Señor, vamos a escuchar. Padre, también, Señor, te agradecemos que nos das la oportunidad de conocer, de escuchar de estas peticiones, y también nos unimos en oración, juntamente, Señor, con nuestras hermanas que han escrito estas peticiones. Oramos por Mateo, suplicamos, Señor, que lo guíes, que lo dirijas, que el lugar donde va a estar, Señor, siendo preparado, tenga, Señor, también esa esperanza, tenga esa fe, juntamente, Señor, con aquellos que tienen fe en Cristo Jesús, pero que están involucrados, Señor, en estas actividades militares. Suplicamos de tu protección, Señor, y rogamos que apartes ese espíritu destructor de muerte, que lo alejes, Señor, en el nombre de Jesús. Suplicamos por los líderes, Señor, que encabezan, que están al frente de estos conflictos de guerra. Tú eres Dios que puede también, Señor, cambiar el corazón y afirmarlo, Señor, de manera que haya temor y temblor, que se aparten también en el nombre de Jesucristo. Oramos también por esa multitud de hermanos en Cristo que están en esas regiones, en esas áreas, porque en todo lugar se ha predicado el Evangelio y en toda nación se está haciendo discípulos, enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos, Padre, guarda, Señor, a tus hijos, los que se reúnen como congregación, los que están, Señor, en sus hogares. Señor, suplicamos con todo nuestro corazón por aquellos que están en Ucrania, por los que están, Señor, aún en Irán, pero están, Señor, con la fe en tu Hijo Jesucristo, los que están en Israel. Suplicamos, Señor, guarda a tus siervos que has enviado para compartir la palabra, tu palabra. Suplicamos de tu protección, Señor, para las familias, para los adultos, los ancianos, las ancianas, y que sea una buena oportunidad de que continúen predicando, Señor, las buenas nuevas de salvación. Pedimos también por la recuperación de Miriam Ursúa, que le han hecho esta cirugía en su corazón. Señor, nosotros declaramos, Señor, esa salud y la recuperación, pero la hacemos confiando en ti, creyendo en ti, poniendo esa confianza en ti y pidiendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos también por Jesús Ábalos, que está, Señor, con esa cáncer en el colon, y oramos por Natalie también, en el nombre maravilloso de Jesús, la recuperación de ese estado de ánimo después de haber perdido su bebé en el embarazo. Suplicamos por paz, por consolación, Señor. Habla su corazón para que tenga, Señor, esa salud en su alma también. Te lo pedimos con toda nuestra fe y corazón. Rogamos por Jesús Ábalos. Señor, solamente tú puedes hacer ese milagro, y por eso acudimos a ti. Suplicamos, Señor, si hay un tratamiento médico, que sea para bien y no para mal. Mientras nosotros declaramos la salud, Señor, de su alma, pero también la salud de esa parte de su organismo. Declaramos ese cáncer, que se detenga, que sea quitado, Señor, y que sea para la gloria de tu santo y maravilloso nombre. En el nombre de Jesús nuestro Señor, danos entendimiento ahora, Señor, al escuchar tu palabra, lo que tienes para nosotros. Tu Espíritu, Señor, envíe a nuestro corazón y haya un crecimiento, haya, Señor, firmeza, y haya también, Señor, un crecimiento en esa visión, en ese conocimiento de revelación de tu plan para nosotros. Decimos amén, amén y amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, dígale gracias. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra confianza, y por eso pedimos así. Quiero, por favor, que tome la escritura y busque en el libro de Hechos, capítulo 18. Vamos a hablar de lo que la escritura nos enseña acerca de Priscila y Aquila. En algunas partes de la escritura se menciona Aquila,
que es el nombre del varón, esposo de Priscila. Y en otras ocasiones se menciona primero el nombre de Priscila y después se menciona el nombre de Aquila. Sin embargo, recordemos que Aquila es el nombre del varón, Priscila es el nombre de la esposa de Aquila. Y usted se va a dar cuenta de este testimonio que quiso el Señor y impulsados por el Espíritu Santo, el escritor Lucas, un hombre que aprendió que en el testimonio y las obras y el carácter de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio había cosas muy, muy valiosas, espirituales, y que el Espíritu lo impulsó para investigar muy, muy cuidadosamente y así poder escribir la carta que lleva su nombre como autor, que se le envió a Timoteo para que Timoteo conociera exactamente la verdad de esos acontecimientos y de esa manera ordenada. El Evangelio de Lucas, en la forma en la que fue escrito, es el Evangelio que usted puede leer de manera más organizada. Se mencionan acontecimientos que escribió Mateo, que escribió Marcos, que escribió Lucas, pero el orden de este Evangelio es lo que nos ayuda a nosotros para conocer las cosas desde el principio hasta la resurrección de Jesucristo. Leer los otros evangelios nos va a dar lugar para que nosotros tengamos más conocimiento y también lo que Dios quiso que los otros escritores escribieran en cada evangelio para completar toda la historia, todos los eventos, y eso es necesario, esto es importante. De igual manera, el libro de los Hechos fue escrito también de esa manera ordenada y organizada. Lucas tenía esa capacidad moral, pero también tenía ese impulso espiritual. Y así es como tenemos todavía en nuestras manos lo que es esta parte de la Sagrada Escritura. Entonces, en Hechos capítulo 18, versículo 24, se continúa hablando de Priscila, el nombre de la esposa de Aquila, de esta manera. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre elocuente, esto quiere decir que era un hombre instruido, un hombre que había recibido instrucción. Y dice que era poderoso en las Escrituras. La palabra poderoso se refiere también a esa cualidad de ser fuerte, de ser firme, de tener fuerza, también sobrenatural. Tenía instrucción y era poderoso en las Escrituras. Quiere decir que esa fuerza relacionada con su ministerio, que tenía fuerza firme al predicar, al enseñar las Escrituras. Pero dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con confianza, con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y una de las cosas que usted contempla aquí es parte del plan que Dios tiene para los matrimonios. No solamente para los matrimonios, aunque aquí se menciona, no se dice si tenían hijos, si tenían hijas, pero sí se menciona un matrimonio que en el diseño de Dios ahora es un ejemplo como muchos otros que ha de haber habido y que ha habido a través de la historia, pero que hay algunos de ellos que quedaron como un ejemplo para el esposo y la esposa creyentes en Cristo, y que después de ese tiempo de ser instruidos exactamente o con exactitud
acerca de lo que es, según Lucas, el camino del Señor. Pero un hombre instruido también en todas las Escrituras, y un hombre que dice que enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Si bien es cierto que no todas las personas van a lograr enseñar o predicar con exactitud, pero sí se requiere que toda la persona que hable y que enseñe lo haga exactamente. Exactamente quiere decir que así como fue, así como se confirma en las Escrituras, así es como se debe de hablar, se debe de procurar enseñar, y eso es de grande beneficio, de grande ayuda para nosotros que nos desarrollamos en un tiempo como creyentes, como discípulos y mujeres como discípulas, y que el resultado de la enseñanza pues la hemos de recordar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, y también hoy decimos el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, que oyen las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las ponen en práctica, es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerda eso? Y esto nos habla de la necesidad de escuchar bien, de estar con atención, de prestar atención en el momento en que nosotros escuchamos, recibimos una enseñanza, escuchamos una predicación, escuchamos acerca de acontecimientos y del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o escuchamos enseñanzas que también fueron de nuestro Señor Jesucristo, que se las dio a sus apóstoles y que sus apóstoles comenzaron a enseñar a los nuevos creyentes, y así se multiplicó no solamente el número de creyentes, sino también el número de discípulos, de manera exacta. ¿Por qué de otra manera no se puede? Bien, hay muchas cosas por las cuales podemos decir, y en esta enseñanza vamos a quedar con una verdad. Sí se necesita ser instruidos en las Escrituras, necesitamos ser instruidos en el camino del Señor. ¿Qué se entiende por ser instruidos en el camino del Señor? Me llamó la atención, y al ver este detalle, al principio de la reunión, nuestra hermana leía una de las Escrituras y decía en esa Escritura, en uno de los Salmos, dice que el Salmo 103, donde al principio, si usted recuerda, dice desde el versículo 1, bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Además de esto dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y bueno, ella se detuvo en el versículo 5 para hacernos sentir bien, ¿verdad? Porque digo, a ver cuántos jóvenes hay aquí, porque la Escritura dice, Él es el que colma, el que sacia de bien tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y bueno, ya cuando dijo esa palabra dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Ya si no la creemos, entonces no estamos leyendo bien o no estamos leyendo con entendimiento. Y alguien puede decir, pues yo vine aquí a la iglesia bien animado. No, después de la prédica ya me fui con muchas cargas. No, hermano, debe de ser al contrario. Venimos con alguna preocupación, venimos con alguna tristeza, venimos con alguna situación, pero la palabra del Señor desde el inicio hasta lo que son los salmos, la enseñanza y la instrucción, es que el Señor nos colma de bien, sacia de bien nuestro ser interior, de modo que nuestro ser interior se rejuvenezca, ¿verdad? Y le repito, nuestro ser interior, no espere que nuestro ser exterior se rejuvenezca. Bueno, aunque el estado interno va a reflejarlo y va a hacer de bien en lo que es nuestro ser externo, nuestro cuerpo. Pero hay una parte que dice la Escritura en el versículo 7, si usted tiene Salmo 103, versículo 7, dice, a Moisés le dio a conocer sus caminos
Y recuerda usted que estábamos leyendo en Hechos 19 que este hombre, Apolos, dice que era elocuente, era poderoso en las escrituras y había sido instruido en el camino. Esto quiere decir que una de las enseñanzas también, al decir en todas las escrituras, de manera exacta, pero también que se nos enseñe en lo que significa el camino del Señor. Y el camino del Señor podemos hacer referencia ya cuando Cristo dijo: yo soy el camino. El camino del Señor es la instrucción de Dios para hacernos salir, para hacernos caminar y para hacernos llegar a la presencia del Señor, ahora en espíritu y en verdad. No puede haber una persona, no puede haber un matrimonio, no puede haber una familia que sin tener instrucción pueda lograr tener esa comunión, pueda tener esa amistad, pueda tener esa conducta respetuosa o esa coinonía como hijos con nuestro Padre que está en el cielo. Por eso se necesita el conocimiento de la Escritura, sí, de manera general, pero ahora el camino del Señor, los caminos del Señor, la instrucción, la enseñanza, el consejo que nos hace estar en coinonía con Él, y para estar en esa comunión con Él, pues necesitamos estar en Cristo, porque Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre si no es por el camino y la verdad y la vida, es decir, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otra de las cosas que nosotros observamos aquí, que si bien es cierto que no todos y no todas las mujeres van a ser fervientes de espíritu, la palabra ferviente de espíritu es también significativa. Incluye ser fuerte. Esto quiere decir que también se puede llegar a discernir cuál es la condición de nuestro espíritu. A veces hay espíritu de temor, y no estamos hablando de espíritus inmundos, estamos hablando de cómo a veces nuestro espíritu se encuentra. El mismo espíritu, cuando el Señor Jesús dijo: los que adoran al Padre, los que adoran verdaderamente al Padre, lo hacen en espíritu. Y esto habla de nuestro espíritu. Una conducta que expresa que nuestro espíritu está encaminado o está respondiendo espiritualmente, no carnalmente, no humanamente. Y entonces ser ferviente de espíritu es lo opuesto a ser expresar con un espíritu de temor, un espíritu de irreverencia, un espíritu de tristeza o un espíritu angustiado. Y aunque a veces eso ocurre, también nos da lugar para acercarnos a Dios. La Biblia dice que incluso en nuestra debilidad tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. Así que hay que acercarnos al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Pero en relación al hablar, al enseñar, dice también que el que es ferviente de espíritu, la mujer como hija de Dios que es ferviente de espíritu, quiere decir que es fuerte, que no puede tampoco ser refutado, que no puede una contradicción hacerle cambiar. Un espíritu ferviente es que causa atención, interés, y en la vida de nuestro Señor Jesucristo causaba mucha admiración. La gente se sorprendía de con qué autoridad, de dónde tiene esta autoridad, la enseñanza. El Señor Jesucristo también de espíritu ferviente, fuerte. Nadie podía contradecirle, nadie podía también decirle: nosotros estamos con la verdad, tú estás equivocado. Aunque se lo dijeron, pero él siempre respondía con firmeza y también con ese espíritu ferviente. Cuando
Este hombre estaba enseñando con exactitud. Para enseñar con exactitud, tenemos que ser enseñados con exactitud las cosas referentes a Jesús y también la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero estaba Priscila y Aquila, y al escucharlo se dieron cuenta que a él le faltaba algo más y que se necesitaba enseñarle con exactitud. Es que él solo conocía el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, versículo 26, lo escucharon, él lo continuó haciendo con confianza, con valor, y dice que lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Bueno, yo le decía y le explico esto, porque también puede usted pensar qué necesitamos como matrimonios para llegar a esa posición como Priscila y Aquila, de llegar a ser personas que conocemos, que entendemos, que sabemos que el testimonio es exacto, que la enseñanza sí es exacta. Y le pregunto, ¿realmente creemos que debemos de ser aprendidos con exactitud? Bien. Eso nos da a nosotros el impulso y el ánimo. Incluso después de escuchar, a veces nos quedamos con una inquietud más, vamos y estudiamos, escudriñamos o preguntamos, porque queremos saber con exactitud. Cuando no hay una enseñanza con exactitud, tal y como es, entonces estamos expuestos a que alguien venga y provoque una contradicción y quiera dejar algo que no es exacto. Y ahí es donde hemos comentado en algunas ocasiones, se nos ha comentado acá, acerca del peligro de los falsos maestros, de los falsos profetas, lo cual usted ya ha escuchado de nuestros hermanos Manu Toniel y a veces Fernando, que hace referencia, también yo, porque está escrito. Un matrimonio que conoce con exactitud las cosas referentes a nuestro Señor Jesucristo y la doctrina. ¿Cómo se logra? ¿Y por qué a veces no se logra? Porque tenemos ejemplos. Son un ejemplo para pensar por qué Ananías y Zafira, que llegaron a tener conocimiento exacto en las cosas relacionadas con nuestro Señor Jesucristo, y llegaron a tener conocimiento exacto de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque durante esos primeros años, hasta que llegó la persecución contra los cristianos, Saulo de Tarso recibió autoridad para perseguir a los cristianos y con la intención también de llevarlos a la cárcel y terminar con esa fe. Saulo no era convertido a Cristo, pero los primeros años el discipulado, la enseñanza para los que eran creyentes en Cristo, dice que perseveraban todos los días, y una de las cosas en las cuales eran constantes, continuaban, dice que todos los días en el templo o en las casas, hombres, mujeres y matrimonios tenían la oportunidad de aprender. Diga conmigo, con exactitud. Alguien le va a decir, pero es que yo no entiendo muchas letras. Hemos tenido algunos casos donde dice hermanas, donde dice, yo ni siquiera terminé mi escuela primaria, ¿verdad? Y otras veces pues repiten lo que en alguna ocasión les ha de haber sentido como, entonces no, yo no sirvo, ¿verdad? Porque usted no sirve, porque usted es tonto, porque usted no aprende, y ahí hay ocasiones en las cuales eso también se expresa, porque de alguna manera hubo maltrato en algunas personas y aún de adultas todavía dices que yo no. Pero también hemos aprendido de otros hermanos el testimonio de que no sabían leer, que no pudieron ir a la escuela, pero que una vez que el Señor los alcanzó y los rescató y los perdonó, aprendieron a leer en las Escrituras y aprendieron también a escribir en las Escrituras. Y qué tremendo, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No debemos de permitir que ni otras personas ni nosotros mismos entremos en una condición de que no, es que yo no entiendo, es que yo no sé, y hay un conflicto. Yo observo que había una instrucción exacta,
Pero esa instrucción exacta, como en el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿por qué ellos no llegaron a hacer un matrimonio que pudiera ser útil, colaborador, como el apóstol Pablo habló de Ananías y Zafira, habló de Priscila y Aquila? Dice que eran del mismo oficio, tenían un negocio, fabricaban tiendas de campaña, por decirlo en el lenguaje actual. Eran del mismo oficio. Pablo también tenía ese oficio. Cuando los conoció, se encontraron en aquella ciudad llamada Corinto, y dice que se quedó con ellos y trabajaba con ellos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, en el sentido de lo que era esa fabricación, con tela, con lona, etc. Pero también aprovechaba predicar en su tiempo libre y se dedicaba a la predicación de la palabra. Según Hechos capítulo 18, ahí es donde se vuelve a mencionar a Aquila y a Priscila. Dice que en el tiempo de Claudio, según el versículo 2, Claudio dice, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces ellos, Aquila y Priscila, fueron de los que tuvieron que salir obligadamente de Roma. Llegaron a Corinto, ahí se encontró Pablo con ellos, y dice que en el versículo 18 del capítulo 18, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos, se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Ahí vamos a quedar. Entonces Priscila y Aquila tuvieron la oportunidad de estar con el apóstol Pablo, escucharle, enseñar, debatir, confirmar con la escritura acerca de lo que es el Mesías, Cristo, pero también lo escucharon enseñar la doctrina que le dieron a conocer al apóstol Pablo. Priscila y Aquila crecieron y también aprendieron muchísimo del apóstol Pablo. Por eso es que después ellos podían discernir y se dieron cuenta con exactitud que Apolos era un hombre que hablaba con exactitud, que enseñaba con exactitud, pero que tenía su limitación. Solo conocía el bautismo de Juan. Y cuando Aquila y Priscila lo escuchan, se dieron cuenta y dicen, le falta. Bueno, qué bueno decir, le faltaba, ¿verdad? Mejor. Pero se dieron cuenta que le hacía falta. Y entonces es un matrimonio que se toma el tiempo. ¿Cómo se logra llegar a este ejemplo de vida? Un esposo y una esposa que los bendijo Dios tanto y que ellos pudieron entender que la mayor riqueza mientras estuvieran aquí en la tierra, con su negocio, junto con Pablo, si se fueron de Corinto, siguieron con Pablo, de qué ellos se sostenían. No dice más la Biblia, pero después en Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo, después de que se separaron, tuvo el tiempo, el apóstol Pablo, y recordar a Aquila y también a Priscila. Si usted encuentra en Romanos capítulo 16, busque por favor. En el versículo 3 dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y saluden también a la iglesia que está en su casa. Hay cosas muy interesantes aquí. ¿Cómo se logra el desarrollo, el crecimiento, el aprender con exactitud, como en el caso de Priscila y Aquila? Dice el apóstol Pablo que los saludó, todas las iglesias les mandaban saludos, fueron conocidos.
No eran discípulos secretos, eran discípulos que fueron conocidos. Y que fueron conocidos porque ellos aprendieron y comenzaron a compartir con exactitud, pero dice la Escritura, y después en su casa había una iglesia. Iglesia significa congregación, un grupo de hermanos que también después de haber creído en Jesucristo, pues estaban siendo discipulados. Ok, pero usted observe este ejemplo. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se logra? Quiero que me acompañe. Pudiéramos decir, pues con la participación de los ministerios que capacitan a los santos, pudiéramos decir por la voluntad del Señor, y creo que está muy bien, yo lo creo, por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo que los guiaba, que los impulsaba, que los hacía tener ese amor por la palabra, desarrollaron ese carácter de perseverancia, ser constantes y llegaron hasta esa estatura. Pero encontramos esta escritura que nos abre, nos da la idea. ¿Cómo se logra hasta llegar a esa estatura? Quizás no todos, pero es un ejemplo y posiblemente esto nos impulse a usted y a mí para no quedarnos cuando el Señor tiene más para usted, tiene más para nuestro matrimonio, tiene más para nuestra familia. Busque por favor en 1 de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a leer el versículo 7, aunque anteriormente tenemos el ejemplo de Sara y de Abraham. Otro matrimonio que tiene cualidades y características de las cuales nosotros pudiéramos ser semejantes a ellos en conducta, en plan de Dios. Pero ya a la iglesia el apóstol Pedro dice, ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres o esposas, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y aquí encontramos algo muy interesante que tiene que ver con el avance, con el desarrollo, porque usted va a observar la posición del esposo, la función del esposo, es una función y una posición en la que dice la Escritura, en el modelo matrimonial, en la función matrimonial, en el diseño matrimonial, esto nos enseña cómo el esposo debe de aprender a convivir de manera comprensiva con la esposa. Entendemos entonces que es el esposo, claramente, como una persona que tiene la mayor autoridad, porque Dios creó primero al hombre, así que lo puso como cabeza. Cabeza quiere decir que es el que tiene autoridad en la relación de matrimonio. Vamos a ver de qué manera. Pero aquí está diciendo que la función del esposo es encaminar a la esposa para que se logre vivir una existencia, o que se tenga una existencia, una relación en la que se pueda vivir o se pueda también convivir de manera comprensiva. Esto quiere decir que aún quizás nosotros mismos hemos pasado ya por experiencias donde queremos vivir de manera comprensiva, pero en ocasiones nos encontramos con costumbres en las cuales son repetitivas. Un enojo repetitivo, un reclamo repetitivo, un trauma que no ha sido sanado y que está ahí constante. Y entonces usted se da cuenta de que hay motivos por los cuales se puede llegar a vivir
de manera comprensiva, de manera en convivencia, o se vive de una forma diferente. Hasta que llega un momento donde el esposo o la esposa dice, no está funcionando, creo que ya no nos amamos. Escuché un testimonio de una hermana que recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador después de que el esposo la dejó después de 15 años. No eran cristianos. Pero esa crisis le ayudó para que ella pudiera entender algo muy interesante que a mí me llamó la atención. Dice, después de que recibí a Jesucristo, creí en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y el Señor me comenzó a sanar, pero me comenzó a enseñar. Oiga, por favor, lo que es una enseñanza más exacta, porque ella dice, me enseñó. Y me di cuenta de que la relación con mi esposo era una relación externa, no era una relación interna. Era una relación de emoción, no era una relación de amor de Dios. Y claramente, pues los creyentes, yo fui una persona que no conocía el amor de Dios y ya estaba unido con mi esposa, no conocía el amor de Dios. Esta hermana entonces dice, me di cuenta de que nuestra relación era una relación en la que tratábamos cosas externas, que se hicieron rutinarias, que se hicieron costumbre, pero que se pudo llegar a dañar la relación. El esposo salió de casa y ella aprendió, no puedo vivir de una relación de cosas externas. ¿Cómo qué? Bueno, pues es que los dos trabajamos, por ejemplo, ¿verdad? Es que los dos somos papás. Es que los dos tenemos necesidades. Pero las necesidades externas, cuando no están unidas al corazón, al espíritu, hacen una vida matrimonial rutinaria y de costumbre, y de costumbre, y de costumbres. Una vida natural, una vida como los que están en este mundo sin Dios y sin Cristo, así la viven muchos de ellos. Y entonces el apóstol Pedro, que fue un hombre que sí fue casado también, ¿verdad? Que tenía su suegra, como no habló mal de su suegra, pues yo creo que era una buena suegra, ¿verdad? Y como tenía su esposa, y después él es el que dice, maridos tienen que aprender a vivir, pero de manera en que la convivencia sea comprensiva. ¿Qué significa vivir de una manera comprensiva? Y esto nos hace entender, posiblemente usted tiene su Biblia donde dice, maridos, igualmente convivan de manera, o convivan con conocimiento, con entendimiento, porque esa es parte de el significado de la palabra convivencia, que en otras traducciones dice con conocimiento. Pero ¿qué clase de conocimiento? Por ejemplo, si usted y yo nos recordamos un poquito en el principio, ¿cómo comenzamos nuestra relación matrimonial? Usted tenía conocimiento, ¿verdad? Las personas adultas nos decían, usted sabía lo que se iba a meter, usted sabía a lo que le iba a suceder. Y realmente algunos de nosotros teníamos un conocimiento, pero lo teníamos de edad de, no sé a qué edad usted se casó, pero teníamos un conocimiento. Bueno, ya estamos casados, entonces ya hay que ir a trabajar, ¿verdad? O, híjole, hay que ir a trabajar otra vez, como quiera que sea, pero ya se estaba viendo de manera externa, no se estaba relacionando el trabajo como un deber, una necesidad espiritual para convivir de manera comprensiva. Y la esposa, pues la esposa sabía también, dicen nuestros personas adultas, usted sabía lo que se iba a meter. A mí mi suegra me dijo, mire, usted se va a casar, ella no sabe hacer esto y esto,
Pero un día si usted tiene problemas, usted llámeme y yo participo. Pues creo que tardó más tarde en darme el consejo que en hablarle, que yo le hablara. Pero sabíamos que estábamos casados, pero no sabíamos cómo convivir con conocimiento, con entendimiento. Después de que iban a suceder los años siguientes, lo empezamos a aprender cuando el Señor nos llamó y comenzamos a aprender la doctrina y nos dimos cuenta que había que pasar por un proceso. Bueno, pues yo le llamé a mi suegra para darle el testimonio completo y me dijo mi suegra, no, dice, no, dice, mire, usted ya se casó, usted arregle sus problemas. Ah, yo dije, pues, a buen árbol me arrimo, ¿verdad? Sin sombra. Y yo dije, pues, ¿ahora qué? ¿Quién podrá ayudar? Lo que sucedió es que comenzamos a convivir con un bebé y se hizo una rutina, porque había problemas que nos unían, externos y problemas externos, pero no había el amor de Dios, como por ejemplo para que yo no fuera arrogante, para que no fuera orgulloso, que lo era, pues sí, pero ¿cómo me deshacía de eso? No era cristiano, no era en ocasiones considerado, no era amable, me tenía miedo, no me tenía miedo, tenía miedo a algunas circunstancias, pero me tenía miedo. Y usted se da cuenta que aquí dice la Escritura que la mujer que logra también llegar a una convivencia es una mujer que se ha ido adornando internamente de un espíritu apacible, de un espíritu humilde, y que Sara le decía a Abraham, mi señor, porque ya estaba viejo Abraham. No, dice, le decía a su señor, pero es interesante saber por qué le decía señor. Usted puede decir, no, pues es que era muy cariñosa Sara. ¿Usted fue cariñosa con el esposo? ¿Es cariñosa con su esposo? ¿Cómo le dice? Gordito, ¿verdad? Gordito, cuando menos, pues de cariño, ¿no? Porque si no gordo así como que... muñeco. Gracias, muñeco. Pues no sé de qué clase de muñeco, pero sí. Sí, de picture o de papel o de... Bueno, pero qué bonito. Así me dirías, así debes decirme continuamente. Ok, ¿sabe por qué? Voy a usar el mismo ejemplo, porque mi esposa puede decirme de esa forma, ¿verdad? Muñeco. Pero sabe que Sara no era cariñosa nada más por lo que le decía. ¿Por qué le decía Señor? ¿Sabe por qué? Porque el Señor es lo que significa que Él era la autoridad en la casa. Y no lo hacía con miedo, porque ya había aprendido ella y el esposo le había ayudado, porque es una relación mutua, para que aprendiera cómo internamente ese adorno que incluso es valioso para Dios delante de la presencia de Dios, el esposo le fue apoyando, ella fue aprendiendo. Ya hablamos de errores que se tienen en el matrimonio y cómo el ejemplo de Sara y de Abraham nos ha ayudado para decir, bueno, está bien, entendemos que hay errores, seguimos en parte con una naturaleza de la cual hay que ir despojándonos, haciendo a un lado lo del viejo hombre. Cuando entendemos, queremos una vida de existencia matrimonial, pero que tenga convivencia, que con conocimiento y entendimiento pueda haber una relación como fue en el principio. Por eso está escrito, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su esposa y los dos van a ser uno. Y no es colorín colorado, no, es empezar. El colorín colorado es cuando ya todo se acabó.
Pero ahí se empieza. Y yo observo y contemplo, gracias a Dios por esta enseñanza, que esto expresa cómo la unión de Cristo con su iglesia. Es una enseñanza de Cristo entregándose por su esposa. No es la esposa que se entrega por el varón, aunque es ayuda idónea. Es el varón el que toma la iniciativa. Sí, al hombre le gusta que le digan Señor, en el sentido de, sí, tú eres la cabeza, de otra forma, tú eres la autoridad principal. Al hombre le gusta que le digas, sí, si eres tú la autoridad, eres cabeza. Sí, pero como cabeza, Cristo siendo cabeza de la iglesia, siendo la autoridad principal de la iglesia, se nos enseña como un ejemplo qué debe de hacer el esposo. El esposo es el que toma la iniciativa para que se logre y se alcance una existencia matrimonial que tenga comprensión, que haya comprensión, pero se necesita el conocimiento exacto. Porque si usted puede pensar en las partes donde se trataba los asuntos de los varones, siempre había problema por parte del varón, a veces amargos, a veces ásperos, y a veces había el problema de, estamos hablando de esas iglesias, la iglesia de Éfeso, el problema ahí, la esposa quería ejercer autoridad, quería usurpar autoridad. Entonces Pablo dice, no. A quien lo pusieron como autoridad, por eso Señor. Por eso le decía Sara, Señor, mi Señor. Y yo le decía hace rato, usted y yo pudiéramos, o usted hermana puede ser muy cariñosa, y está bien que lo sea, pero si no lo hace con reconocimiento de que el varón es la autoridad, puede ser cariñosa el día lunes o el día viernes cuando el esposo le da el cheque, ¿verdad? Le da para los gastos de la familia. Si es el viernes, pero ya el sábado ya se le quitó la cariñosa, o la semana que entra ya no es cariñosa. Pero sí le decimos una expresión de cariño. Yo digo que está muy bien. No sé qué dice Fernando. Se ríe. Bueno, pues con esa sonrisa. Pero lo que le digo es, qué bueno ser cariñosas, hermanas, pero qué bueno que usted diga, porque es mi autoridad. Es a quien Dios lo puso. Y por eso estamos hablando de cómo el varón que toma iniciativa, por eso está escrito, deje el hombre a su padre y a su madre, únase con su esposa. ¿Quién es el que toma? ¿Quién es el que va al frente? ¿Quién es el que va a dar cuentas? Delante de Dios y también a veces delante de las autoridades jurídicas. Porque a veces los asuntos matrimoniales tienen que llegar ante las cortes para que vaya un juicio. Muy bien. Diga conmigo, una vida comprensiva. Si no hay conocimiento de una relación matrimonial donde se promueva la comprensión, si no hay entendimiento, si no hay conocimiento exacto, sea para empezar, sea para continuar, y que todavía se agregue, como para usted y para mí, bueno, usted no, para mí y para el hermano Toniel quizás, y ahí viene detrás el hermano Douglas, ya pasando los 60, hay que adquirir conocimiento para seguir aprendiendo cómo es que vamos a convivir, porque ya no somos jovencitos. Usted se da cuenta entonces que sí debe de haber un conocimiento porque se promueve. Dijo el salmista en Salmo 133, versículo 1, mire cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable es habitar juntos y en armonía. Y aquí se nos enseña que donde hay conocimiento, donde se
se vive y se logra la convivencia, entonces hay una relación de unidad y de armonía, como debe de ser en el matrimonio. Gracias a Dios por los que estamos conociendo estas cosas con mayor exactitud, porque es posible entonces que nosotros pensemos que los años venideros van a ser una relación de existencia, de vida, convivir. Convivir tiene el sentido de habitar como en familia, habitar como un matrimonio, pero en el modelo de Dios. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Sí me llama mucho la atención y quiero que usted me acompañe en 1 de Samuel capítulo 25, porque hay mujeres que deben de conocer esto y hay varones que debemos de conocer esto. De hecho, el apóstol, en la enseñanza de los apóstoles se dice que los maridos no seamos ásperos, amargos con la esposa. Esto quiere decir que hay actitudes que pueden traer consecuencias. En primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. Esta enseñanza es un ejemplo de la cual usted puede considerar, pensar, ¿qué hacer cuando no hay convivencia? Cuando no se habita en unidad, en armonía. Cuando usted conozca a alguien, un familiar, una amistad que sufra lo mismo, usted pueda tener más conocimiento y pueda ser usted de mucha bendición para esas personas que quisieran aprender a vivir en convivencia, pero que al no tener conocimiento, y a veces ni uno ni el otro, no se puede vivir en unidad y en armonía. Se batalla mucho, pero la relación es externa. Ya vine, sirva de comer, ya me lavó la ropa, ¿qué más? Cosas externas. Claramente que hay otras cosas que son de rutina en los que estamos en Cristo, pero cuando está el afecto, el amor. ¿Alguien se recuerda al Dr. Cho? Pastor, después apóstol de la iglesia en Corea del Sur, esa mega iglesia. Un predicador que fue de mucha bendición también para nosotros los hispanos por sus enseñanzas. Dice que él trabajaba en el ministerio, trabajaba mucho porque Dios le comenzó a mostrar el fruto de la predicación y pronto se miró con una membresía de 400 miembros que llegó a crecer más de 1 millón de miembros, y siempre fue un hombre humilde, sencillo. Pero él, me recuerdo ahorita porque su esposa, como ayuda idónea, dice que un día ya cansado, pues se llegó a cansar ya, un cansancio crónico, dedicado a la obra, dedicado a ministrar, dedicado a aconsejar, pero dice que un día llegó tan cansado, queriendo pensar nada más en dormir. Y sí, llegó a casa, saludó a su esposa y no quiso cenar. No sé si los coreanitos cenan, pero dijo: no, estoy muy fatigado. Ya era hora para dormir. Y su esposa dijo: está muy bien, entonces ahorita voy yo y también me acuesto. Y dice que él apenas estaba entrando en ese sueño pesado, cuando su esposa estaba dormidita, comenzó a dormirse y comenzó a roncar. Y eso le estorbó, ¿verdad? Él dice que le estorbó. Se dio vuelta
y pues no paraba de roncar. Y otra vuelta, y hasta que se sintió que el enojo contra la esposa porque no le permitía dormir. No se debería de enojar el esposo, ¿verdad? Cuando la hermana ronca, porque cuando uno ronca, la esposa dice, ay, pobrecito, mi muñeco. O dice, a ver cómo lo aviento, ¿verdad? Y entonces dijo que estaba ya a punto de levantarse y de gritarle. Y el Espíritu le habló, le dijo, cuidadito, que le hagas daño a mi sierva. Y ahí dijo, ay, Dios mío, perdona. Es que hay cosas que después de que se expresan van a dar lugar al cambio de lo que es convivir, habitar. Pero se necesita conocimiento exacto en el hombre y en la mujer. Diga conmigo, necesitamos conocimiento más exacto de lo que es relación matrimonial. A veces la mujer se calla solamente para que llegue un momento donde explote. A veces el hombre se calla para que se afecte más la condición y el estado espiritual de su vida, para que en un momento diga, voy a tomar esta decisión, pero ¿por qué no se comunica? ¿Por qué no? Porque no se tiene conocimiento del bienestar. Pero ¿qué sucede si no quiere? Entonces tiene usted 1 Samuel capítulo 25, solamente vamos a leer algunas de las características que a la mujer le van a dar una idea de por qué a veces no se puede. No vamos a acusar a nadie, vamos a aprender. En el versículo 2 había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel, era un hombre muy rico. Y se confirma, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Así que siendo muy rico y teniendo toda esa cantidad de ganado, también tenía muchos empleados. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ahora note esto, por favor. En este orden de matrimonio, su esposa se llamaba Abigail. Abigail significa padre de gozo o fuente de gozo. Cuando en aquel tiempo se tenía un nombre, no se tenía un nombre nada más porque sonaba bonito, sino porque era parte del carácter. Así que Abigail era una mujer alegre, tenía esa fuente de ser alegre, de ser gozosa, pero también de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero, dice esta versión, y era malo en sus acciones o en sus tratos. ¿Cómo una mujer que busca la alegría, que su naturaleza es alegría, o que su naturaleza es que ama al esposo, y un esposo que es áspero? Otra versión dice, creo que era violento. Pero era rico. Qué tremendo cuando alguien tiene que apoyarse, pero que es áspero, es violento, es malo. Y la característica que Pepe nos dice es de la mujer. La mujer, aparte de que dice que ella era inteligente, de buen entendimiento, era sabia y de hermosa apariencia. Yo le quiero decir a ustedes, hermanas, nunca deje eso. Nunca deje de ser alegre. Nunca deje de arreglarse en su apariencia, tanto interna como Sara, como de manera externa, como Abigail. Ahora, si usted dice, no, pues yo pienso que es pecado bañarse, no es pecado bañarse. No, es pecado arreglarse. No, se debe de arreglar para su marido. Si no tiene marido, para su marido, el Señor Jesús. La mujer debe de buscar siempre esa hermosura en su aspecto. No debe de haber la violencia del varón, lo áspero, lo malo, para que usted descuide lo que Dios le está entregando en su corazón.
Él era un hombre rico, pero también como no sabía tener buenos tratos, no tenía buenas acciones, no tenía buena conducta, ¿cómo le hacía Abigail para convivir con él? Cuando David recibió el informe de que Nabal no quiso compartir con ellos agua, alimento, hubo un siervo que llegó, un mensajero, que llegó a Abigail y le dijo, David se molestó y tomó la decisión de venir a matarlos. Ha sido de protección, de cuidado, y tu esposo no respondió como debería de responder. Versículo 17, le dijo el siervo a Abigail, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno. Nadie puede hablarle. Era rico, pero era un hombre que tenía una conducta, nadie le podía hablar. ¿Cómo le hacía Abigail para tratar con un hombre a que no se le podía hablar y era violento? Pero era rico. Yo pienso a veces esas personas que se consideran ricos, no, pues por mí es que tienes esto y tienes esto, por mí, porque soy rico. Sí, pero ojalá y no fueras violento y aprendieras a tener buen trato. ¿Se da cuenta cómo la problemática, cuando no hay conocimiento correcto, lo que va a suceder en un matrimonio, cuando se piensa en la apariencia externa y se puede confirmar alguna clase de afecto, pero cuando ya se está queriendo una vida de existencia y de unidad, como es la unidad familiar bíblica, ahí es donde el hombre puede decir, ¿qué pasó? O la esposa puede decir, ¿qué sucedió? Dice mi esposa, cuando andábamos de novios, me abría la puerta del vehículo, paso mi amor. Ya después de tiempo, sí me la quiere abrir, pero en el freeway. En el freeway, imagínense, hermano. Es una ilustración. ¿Usted se da cuenta? Era un hombre rico, pero era un hombre que no sabía tratar con las personas. Y hay otra cosa que describe en esta parte y dice que era un hombre malo. Cuando Abigail se dio cuenta de que David iba a llegar, iba a matar, ella se dio prisa, fue, lo encontró en el camino, se postró a los pies de David, comenzó a suplicar y le dijo, no comprometas tu vida derramando sangre inocente. Y lo hizo reflexionar a David, de manera que dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, tu entendimiento, tu inteligencia, y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Hermanas, cuando usted quizás ya pasó por eso, pero que usted se encuentra en una persona que sea así, usted tiene la oportunidad de decirle, mire, usted ya aceptó a Cristo, ya recibió a Jesucristo en su corazón. Si es sí, qué bueno. Si es no, la oportunidad de compartir. La otra parte es, ¿qué hacer con una persona con la cual ni siquiera puedes platicar? Su esperanza, su confianza no debe de estar puesta en el hombre, debe de estar puesta en Dios. Ahí el hombre, amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, corazón y alma, y a nuestro prójimo. Este es el segundo mandamiento, no es el primero. Que hay mujeres que dicen, no, pero si mi esposo ahí, es que me voy a morir. Si te vas a morir si no amas más a Dios.
Pero si amamos más a Dios, el Señor va a tratar con el varón. Y Abigail, termino. Abigail convenció a David. Ella volvió a su casa, y cuando llegó a su casa estaba el hombre estaba celebrando un banquete. Hombre rico, hombre violento, que no sabe cómo convivir con la gente, pero hombre de fiestas. Eso sí, de fiestas. Los mariachis no deben de faltar en la fiesta. De fiestas, un hombre de banquetes, pero fíjese, un hombre borracho. Literalmente. Usted dice, no, pues qué terrible. La pregunta mejor sería, ¿cómo le hacía Abigail para estar con un hombre así que era su esposo? Sara era una mujer que no tenía miedo, pero que cuando se presentaba delante de Dios, con ese adorno interno, humilde, procurando conservar la pureza, no dejándose de adornar, no descuidando su aspecto, pero cuando se presentaba delante del Señor, cuidadito, con fe y esperando que el Señor respondiera. ¿Sabe qué hizo entonces? ¿Cómo le hacía a Abigail? Que su confianza estaba en Dios. Sí, suplicó, intercedió, etc. Llegó. Nabal era un hombre alegre, era un hombre de banquete y era borracho. Entonces ella dijo, no le voy a comunicar nada hasta el amanecer. Versículo 37, en la mañana cuando se le pasó el vino a Nabal, su esposa le contó estas cosas y su corazón se quedó muerto dentro de él y se puso como una piedra. Posiblemente un ataque al corazón, posiblemente un derrame cerebral. Lo que para algunas personas, una costumbre, un vicio, puede justificarlo porque no tiene conocimiento exacto, puede ser causa de una enfermedad que le puede provocar la muerte. ¿Qué hizo Abigail? No se ponía a discutir porque no se podía hablar. Esperó el momento apropiado, dijo, no, ahorita no, en la mañana. Cuando se lo comentó, recuerda que esto lo sucedió en su cuerpo, y finalmente, versículo 38, unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Yo no sé qué piensa usted como mujer. ¿Qué diría Abigail? Yo intercedí por mi esposo. Trataba de llevar esa convivencia. Le pasa esto, pero ella estaba entendiendo por qué. Cuando se murió, quedó escrito, Dios le terminó los días de su vida de ese hombre. Aquí la enseñanza es, ¿cómo le hacía Abigail para relacionarse con un hombre de esta clase? Entonces ella aprendió, yo no lo voy a cambiar. La mujer no debe de guardar rencores, no debe de llegar al tiempo de la ira, porque entonces no da lugar a que la justicia de Dios se manifieste. Desarrollar un cuidado de adorno, porque quizás nosotros como hombres no seamos los perfectos, tampoco queremos ser malos como Nabal, pero si ustedes aprenden a confiar en Dios, Dios es el que va a ir haciendo la transformación. Si el caso fuera de manera también en la que la mujer no quiera, o también por costumbres externas, quiere desarrollar una relación matrimonial, no funciona. Los dos tenemos que participar. Y así llegamos a la conclusión, vemos a
Aquila y Priscila, que pudieron desarrollar una existencia de convivencia y llegaron a ser siervos del Señor. Hermanas, tiene su esposo, cuidado con esas acciones de yo no puedo, yo no sé, yo no siento. Va a venir ese conocimiento. Me llama mucho la atención que la convivencia logró hacer exacta, y así fueron instrumentos y colaboradores, predicadores, discipuladores, y fueron muy honrados. El apóstol Pablo dijo: saluden mucho a Aquila y a Priscila. Salúdenlos, las iglesias también les mandan saludos, pero se fueron desarrollando. No sé si le damos un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie y diga conmigo: Dios es tremendamente bueno. Amén. Y si hemos estado en esa rutina de costumbres, de acciones repetitivas, batallando, decidiendo mejor no hablar, no preguntar, hermanos, hermanas, si no se puede comunicar estas cosas delante del Señor, ¿cómo va a responder el Señor? Igual que Nabal, no sabemos. Con Ananías y Zafira respondió de manera diferente, pero a los dos los hirió. Con Nabal preservó a Abigail, le dio un hombre mejor, porque después David la tomó. Esa mujer merecía un hombre que sabía acerca de la convivencia. No la dejó. Esto es lo tremendo. No la dejó, no la desamparó, pero ella aprendió a adornarse internamente. ¿Quiere decirle conmigo: Padre, te damos gracias? Gracias por estos momentos tan especiales en los cuales creemos que tú tienes, Señor, un plan, un propósito para cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, para matrimonios, para las viudas, para los jóvenes y las jóvenes. Gracias. Pero nos das la oportunidad de reflexionar en esta noche. Dígale conmigo: Señor, me da la oportunidad de saber que hay un diseño para cada matrimonio, en donde juntos hemos de desarrollar el trabajo, sí matrimonial, sí familiar, pero también como siervos tuyos. Te agradecemos por la presencia de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Señor, por agregar más exactamente el conocimiento que nos corresponde en la función del esposo, la función de la esposa, hasta alcanzar la unidad en un estado de convivencia, de estar unánimes, de estar juntos. Sea tu bendición, Señor, en nuestras vidas. Los que estamos en matrimonio, las que están viudas, las que han sido abandonadas, oramos, Señor, aún más allá de esta congregación, el consuelo, la fortaleza, para las que no sabían con esa actitud el proceso y la comunicación que da forma a un matrimonio que aprende a convivir, que sabe convivir. Gracias, gracias por sanar nuestra mente, por sanar nuestro corazón. Alguien dice: tengo nuevas fuerzas. Tenemos nuevas fuerzas. Seguimos en las manos y en la voluntad del Señor. Le damos un aplauso al Señor.
Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste la cruz y veniste a buscarme, Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré, qué maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús, maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús, amén, eres maravilloso, Señor, eres grande, eres bueno, Señor, eres fiel, mi Dios. Te damos gracias, Señor amado, por esta reunión, Señor. Te damos gracias, Padre, por el mensaje de esta noche. Gracias por tu presencia que se ha movido en medio de nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Señor amado, que tú nos cubras, Señor amado, en nuestro camino a nuestras casas, Padre Santo. Y que tú, Señor amado, nos des las fuerzas, Padre Santo. Y que sea tu presencia que vaya con nosotros, Señor, en esta nueva semana, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Toda gloria y honra es para ti. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así quedamos despedidos en esta tarde. Amén. Que Dios les bendiga.